Cordial saludo, soy Alejandro Mambusca Osorio, estudiante de Cálculo Integral. Voy a explicar el ejercicio tipo 4, integrales impropias, ejercicio A. Como vemos, tenemos una integral definida, que en este caso es la integral de menos x a la 3 por Euler elevado a la x, donde los límites son 0 y menos infinito. Esa integral la pasamos como límite, la expresamos en forma de límites, cambiando el menos infinito por una letra, la que indicamos. Eso muestra que el límite de esta función, cuando a tiende a menos infinito, o sea, el límite inferior. Para resolver eso, resolvemos la integral y en este caso vemos que no podemos resolver esta integral de forma directa, entonces pasamos a resolver por partes. ¿Cómo es resolver una ecuación, una integral por partes? Bueno, aquí escribí la fórmula. La integral de f por g' es igual a f por g menos la integral de f' por g. F' y g' son la derivada de g y la derivada de f. Si reemplazamos estos datos en la integral original, nos da que f es igual a x menos 3, x a la 3, y g' es igual a e a la x, como se observa aquí. Entonces, la derivada de x a la 3, como bien sabemos, para derivar este número, este término, bajamos el exponente tal como está, que en este caso sería 3, por el mismo término elevado a la misma potencia menos 1, que decía que en este caso sería 3 por x a la 2. G', tenemos que g' es e a la x. Para encontrar la antiderivada de este sería g es igual a la integral de x de e a la x. La integral de esta constante sería la misma constante más e. Reemplazamos los datos que tenemos, como sabemos que es f por g, ya tenemos f, ya encontramos g normal, entonces vemos que es x a la 3 por e a la x, menos la integral de f', que en este caso sería 3 por x a la 2 por g, cantidad g, que es igual a e a la x. Sacamos la constante de esta integral, que sería el 3, para poder volver a aplicar la integración por partes y poder ir resolviendo la integral poco a poco. Arrancamos con esta integral. Entonces, otra vez se aplica lo mismo. La integral de f por g' es igual a f por g más menos la integral de f' por g. Tenemos que f sola es x a la 2 y g' es e a la x. Para encontrar la derivada de x a la 2, bajamos el exponente, restamos 1 al exponente, nos daría 2x o 2x a la 1, que es lo mismo. La derivada de g es ex, tenemos que encontrar la antiderivada, y como lo vimos anteriormente, la antiderivada de
e a la x es la misma ex. Pasamos a resolver, a reemplazar los datos. Como bien habíamos dicho, habíamos sacado la constante y dejamos la integral, que aquí, ya reemplazando los datos, sería f por g menos la integral de f' por g. ¿Listo? Volvemos y tenemos otra integral. Aquí volvemos y aplicamos la integración por partes, donde f es x y g' es e a la x. La derivada de x, una constante de x, una constante, siempre va a ser 1. Entonces tenemos la derivada de g, que es ex. Tenemos que encontrar otra vez la derivada de g, que es la misma ex. Reemplazamos los datos. Aquí volvemos y sacamos la constante porque tenemos 2x. Entonces quedaría 2 por la integral de x por a la x. O hay otra integral, volvemos y le aplicamos integración por partes. La integral, sacamos la constante, ¿no? La constante de 1, quedaría 1 por la integral de e a la x. Y como vimos en las anteriores integraciones, la integral de e a la x es la misma e a la x, como una constante. Resolvemos ya las, las constantes que se sacaron para multiplicar y quedaría de la siguiente manera. Como se sacó este 1, quedaría multiplicando 1 por a la x, pero como este menos está acá, entonces quedaría menos e a la x por todo esto. Vamos resolviendo. Resolvamos este primer paréntesis, que quedaría 2 por x por e a la x, quedarían 2x por e a la x más, ¿por qué más? Este menos por este menos da más. Entonces quedaría 2 por e a la x. Ya después de haber resuelto esta multiplicación, pasamos a resolver la siguiente multiplicación, que sería 3 por este término. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera: 3 por x por e a la x, que sería 3x a la 2 por e a la x más, ¿por qué más? Este menos más este menos da más. Quedaría entonces 3 por 2x a la e a la x da 6x por e a la x. Menos por más da menos, que sería 3 por 2, 6 por e a la x. Esto se le agregamos una constante y esa sería la integral. Como tenemos una integral definida, nos están dando el límite inferior y el límite superior, pasamos a hablar esos límites. Pasamos a hablar primero el límite cuando x tiende a 0. Entonces reemplazamos las variables. 0, x a la 3, todas las variables que tienen todas las x en la ecuación las reemplazamos por 0. Entonces quedaría 0 elevado a la 3, siempre da 0, una constante elevada a la 0 va a dar 1, bajamos el 3, el 0 elevado a la 2 vuelve a ir a 0, constante elevada a la 0 da 1, más 6 por 0, porque la x, la sola no tiene exponente, bueno, sí tiene el exponente 1, y 0 a la 1 da 0, 0 a cualquier, elevado a cualquier número da 0. E elevado a la 0 da 1, una constante, bueno, tenemos esto, empezamos a multiplicar, ¿no? 0 por 1, pues obviamente da 0, menos 3 por 0 por 1, pues todos estos números están multiplicando por 0, entonces obviamente va a dar 0,
bajamos el signo, más 6 por 0 por 1, otra vez da 0, menos 6 por 1 da 6. Entonces, quedaría así. 0, menos 0, más 0, menos 6, da menos 6. Como sacamos la constante en este límite, que era menos 1, el menos 1 por menos 6 daría 6. Bueno, tenemos el primer límite, el límite superior, que nos dice que es cuando x tiende a 0. Ahora pasamos a evaluar cuando x tiende a menos infinito. Si nosotros evaluamos esta ecuación, cuando x tiende a menos infinito, nos damos cuenta que es un límite si nosotros reemplazamos los valores, bueno, x, y lo cambiamos por menos infinito, nos damos cuenta que ese límite nos lleva a una indeterminación. Entonces, ¿qué pasamos a hacer? Vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Pero no podemos aplicar la regla de L'Hopital a todo esto. Entonces hay una propiedad de los límites que cuando hay sumandos se le puede aplicar el límite a cada uno de los sumandos. Como podemos observar aquí. El límite de este primer sumando menos, porque está el menos 1, el 3, el 6 por fuera. Saqué las constantes. Entonces, las constantes en este caso, aquí sería menos 1, que sería este menos 1. Este menos 3 lo saqué aquí, el 3. El 6 lo saqué aquí. El 6 de este término lo saqué aquí. Pasamos a evaluar el límite de cada uno de estas partes para poder encontrar el límite de esa función. Para poder aplicar la regla de L'Hopital, tenemos que tener en cuenta que la regla de L'Hopital se aplica siempre y cuando hay una función, hay dos funciones en forma fraccionaria. Es decir, el límite de x cuando tiende a menos infinito de f de x sobre g de x, donde se dé un resultado que sea dividido, o sea, el denominador sea 0 o infinito. Entonces, el resultado sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces eso da una determinación. ¿Qué hacemos para convertir este término en una fracción? Cogemos este e a la x y lo bajamos. ¿Cómo lo bajamos? El exponente positivo pasa a ser negativo. Entonces quedaría x a la 3 sobre e a la menos x. Cuando uno aplica la regla del L'Hopital, es la derivada de la función numerador sobre la derivada de la función denominador, que en este caso sería la derivada de x a la 3. ¿Cuánto es? Bajamos el exponente, que en este caso sería 3, por x a la misma exponente menos 1, que 3 menos 1 da 2. Sería 3x a la 2. ¿Cómo hacemos la derivada de e a la menos x? Aplicamos la regla de la función exponencial, que sería el mismo término por la derivada. Supongamos que aquí hay un 1, que sería la derivada de 1 por x, es menos 1 por x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de menos x en este caso? Como es una constante que sería menos 1. Menos 1 por Euler, bueno, por e a la menos x, que haría
Entonces, quedaría 3x a la 2 sobre menos e a la menos x. Subimos el denominador, quedaría con exponente positivo y quedaría de la siguiente manera: menos 3x a la 2 por e a la x. Saco la constante, que en este caso sería menos 3, por el límite de x a la 2 por e a la x. Aquí volvemos y evaluamos y ya podemos ver si no nos da una indeterminación. Pero si reemplazamos los datos, vuelve y nos da otra indeterminación, y por ello volvemos y aplicamos la regla de L'Hopital. Nuevamente bajamos este término acá como denominador con un exponente negativo, le sacamos la derivada al exponente de arriba, le sacamos la derivada al exponente de abajo, y nos daría, vamos, el 2x elevado a la 1, o 2x sobre, como lo vimos anteriormente, la derivada de e a la menos x da menos e a la menos x. Volvemos y lo ponemos, subimos el denominador, que haría 2 por x por e a la x. Sacamos la constante, que en este caso es menos 2, por el límite de x por e. Reemplazamos nuevamente los datos, si se puede seguir haciendo regla de L'Hopital o si ya da un límite como tal. Como se observa, vuelve y nos da un límite indeterminado, entonces le aplicamos nuevamente la regla de L'Hopital. Lo convertimos en fraccionarios, bajamos el e a la x con un exponente negativo, sacamos la derivada de x, que es 1, la derivada de e a la menos x, que como vimos anteriormente es menos e por menos e elevado a la menos x. Lo volvemos lineal y quedaría menos 1 por e a la x. Sacamos la constante menos 1 y vamos a evaluar el límite en e a la menos x, cuando x tiende a menos infinito. Reemplazamos e a la x, cuando x tiende a menos infinito, se reemplaza la x, que haría e a la menos infinito. Como el exponente es negativo, podemos convertirlo en un fraccionario quedando de la siguiente manera: 1 sobre e a la infinito. Esto siempre va a dar 0, entonces no es un indeterminado ya. Como ya encontramos el límite, ya fuimos aplicando la regla de L'Hopital hasta lo más que se pudo, ya volvemos a retomar todas las constantes que se fueron sacando o multiplicando para poder encontrar el límite. Entonces sacamos la primera constante, que era menos 3, aquí está, por menos 2, aquí está, por menos 1. Esto como nos queda, menos 1 por 0 da 0, menos 2 por 0, 0, y menos 3 por 0 da 0. Encontramos el límite del primer término, de x a la 3 por e a la x. Reemplazamos los datos, quedando de la siguiente manera: menos 1. Ahora pasamos a hablar el segundo término, que es x a la 2 por e a la x. Como lo vimos en este caso, aquí, si quitáramos este menos, este 3 por menos, tendríamos el mismo término, x a la 2 por e a la menos x, ¿cierto? Entonces, hacemos lo mismo, lo convertimos en fraccionario y le aplicamos regla de L'Hopital, que es la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Como nos queda, bajamos el exponente del denominador
numerador, quedaría 2 por x a la 1 o 2 a la x sobre la derivada de e a la x, que sería menos x a la menos x. Podemos lineal dando menos 2x por x por e a la x. Evaluamos el límite, reemplazando las x, vuelve y nos da un determinado. Entonces seguimos aplicando la regla del orbital, sacamos la constante, que en este caso es menos 2. El límite de x por e a la x, convertimos en fraccionario quedando x sobre e a la menos x. La derivada de una constante es 1, la derivada de e a la x a la menos x sería menos e a la menos x. Sacamos que lo volvemos lineal, que sería menos 1 por o menos e a la menos 1 por e a la x o menos e a la x. Es lo mismo. Sacamos la constante, que en este caso es menos 1, por el límite de x. Volvemos y evaluamos ya el límite. En este caso sí nos da, si sabemos que nos da un límite, no nos da indeterminado, entonces pasamos a reemplazar e a la menos infinito. Se puede representar de la siguiente manera: 1 sobre e a la infinito, que es lo mismo que 0. Como recordamos, anteriormente habíamos sacado la constante menos 1 y el menos 2. Como están multiplicando el límite, entonces ya encontramos el límite. Y ahora sí resolvemos. Menos 1 por 0, pues da 0. Menos 2 por 0, pues vuelve a 0. Reemplazamos el límite en el término. Teníamos menos 1 por 0 menos este 3 por el límite de la función que tenemos, más los otros dos términos. Resolvemos este paréntesis, que haría 0 por 3 a 0. Y pasamos a resolver este límite de aquí, del tercer término. El límite de x a la e a la x. Si nosotros reemplazáramos los datos, nos daría una indeterminación. Entonces volvemos a aplicar una regla del L'Hopital. Pasamos a fraccionario x sobre e a la menos x, la derivada de x, 1, la derivada de e a la menos x, la menos e a la menos x. Volvemos lineal, que haría menos 1 por e a la x. Sacamos la constante, que en este caso es menos 1, por el límite de e a la x. El límite de e a la x ya se puede evaluar, y como vimos anteriormente, da 0. Como habíamos sacado la constante menos 1, multiplicamos menos 1 por 0 y da 0. Reemplazamos ese dato, daría 6 por 0, es 0. Se resuelve ese paréntesis y pasamos a resolver el último término, el límite de e a la x. Pues como bien vimos en los tres anteriores términos, e a la x, el límite de e a la x cuando x tiende a menos infinito es 0. Entonces reemplazamos ya finalmente el último término y quedaría de la siguiente manera: menos 1 por 0 menos 0 más 0 menos 6, que era la constante que nosotros habíamos sacado hace rato, por el límite de e a la x, que es 0. Si resolvemos ese paréntesis, da 0, 0 por 0 más 0, 0 menos 0 más 0 menos 0 da 0, por menos 1 sigue dando 0. Como ya encontramos que el límite de esa integral cuando tiende a menos infinito es 0, entonces pasamos ahora sí a resolver la integral ya definida con sus límites. El límite superior menos el límite inferior. Cuando x tiende a 0, da 6, ¿cierto? Entonces reemplazamos x, todas las x en esta parte reemplazamos por 0, eso nos va a dar 6. Cuando x tiende a, que es menos infinito, reemplazamos todas las x por a, o sea, menos infinito, y como ya vimos que menos infinito es 0, entonces el límite es 6.
6 menos 0, 6. Entonces el resultado final de esa integral es 6.